Este ejercicio acá es un ejercicio bastante simple. Los ejercicios del TP únicamente de tensiones no suelen ser muy complicados. Y es más que nada para entrar en la operatoria, para que en el siguiente TP sin empezar a jugar un poco con más temas y cuestiones. Entonces, sencillo, tenemos un estado tensional que nos dan todos los datos. Nos dan, muchas veces en los ejercicios nos dan los datos en módulo, y los signos se los tenemos que poner nosotros en función de las flechas que nos da el ejercicio. Fíjense que nos dicen que sigma x es 10 y que la flecha va para afuera. Entonces es de tracción y es positivo. Nos dicen que sigma y es 10, la flecha va para afuera, es de tracción y es positivo. Sigma z es 20, la flecha va para adentro, es de compresión y es negativo. Entonces, más 10, menos 20. La flecha nos da el signo. Tau xi es igual a tau iz, tau xi es igual a tau ix, vale 10, y el signo, si lo damos nosotros, vemos que el plano x apunta en dirección y, por lo tanto, es positivo. El plano y apunta en dirección x, y por lo tanto, este tau xi es positivo. Y después nos da una serie de datos que no nos importa, porque esto claramente es de otro ejercicio. Probablemente un ejercicio más complejo que Clata agarró un pedazo y me olvidé de borrarle lo que sobraba. Y a este tensor, porque fíjense que si me dan este cubo y me dan estos valores, me están dando el tensor completo. Todo valor que no se informa se asume 0. Los aviso también para el TP. Si les dan un montón de flechitas y en algunas flechas no son datos, es porque son 0. Así que el resto de las cosas será 0. Y le tenemos que calcular las tensiones principales y las direcciones principales y los cosenos directores. Y después lo mismo con MOR. MOR lo voy a querer pasar muy rápidamente porque no nos da el tiempo para entrar en detalle por ahora. Entonces, empezamos calculando las tensiones principales. ¿Cómo calculamos tensiones principales? Sacando los autovalores. Calculando los autovalores. ¿Los autovalores de qué? Del tensor de tensión. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el tensor de tensiones. Voy un segundo para atrás y tenemos que x era más 10, sigma y era más 10, sigma z era menos 20, tau xi era más 10 y el resto es 0 porque no está informado, que es lo que está acá. Más 10, menos 20 y los taus más 10. Entonces lo primero que hacemos es escribimos el tensor de tensiones y recordamos que lo estamos escribiendo en coordenadas x y z. Y después, como me dijeron correctamente, a esto le calculamos autovalores. Si el enunciado pide solo calcular tensiones principales y alguien tiene una calculadora que los calcula, pueden utilizarlos. Si el enunciado pide adicionalmente calcular invariantes, deben pasar por los invariantes. Entonces, plantean la ecuación de Lagrange. Si no tienen una calculadora que calcula todo esto, y la ecuación de Lagrange tenía 3 invariantes, calculan los 3 invariantes. En la diapositiva de antes puse la versión súper compacta, acá Clata se los expandió. El primero era la traza es la suma de la diagonal. El segundo es la suma de los determinantes menores, que es decir, x por y por z, x por z, menos los taus al cuadrado. Esa es la manera que me los acuerdo yo. Y el tercer invariante es el determinante completo de la matriz, que calculen determinantes como sepan calcular determinantes de la manera más cómoda. Acá tienen la expresión completa. Entonces, si no tienen algo que se los resuelva, calculan los 3 invariantes, lo ponen en el polinomio, resuelven la cúbica, que generalmente la cúbica se transforma en una cuadrática o algo más simple inclusive. O sea, en un parcial nunca les va a quedar cúbico. En un TP sí les puede quedar cúbico. Y resuelven los autovalores
resolviendo esa cúbica o metiéndolo en una calculadora. Cuando resuelven los autovalores, no lo dije lo suficiente antes, pero es importantísimo que los ordenen correctamente, de mayor a menor. Sigma 1 es siempre el más grande y sigma 3 es siempre el más chico. Obviamente sigma 2 es el que queda en el medio. Más grande, no en módulo, sino en signo. O sea, este es el más positivo y este es el más negativo o el menos positivo, dependiendo si son cosas positivas o no. Es importantísimo que los ordenen en el orden correcto. Y entonces cuando escriben el tensor de tensiones en coordenadas principales, lo escriben en el orden correcto. Este tensor y este tensor es el mismo tensor, simplemente que esto está escrito en coordenadas principales y esto está escrito en X y Z. Fíjense que para hacer la cuenta rápido, el primer invariante es la suma de estas tres cosas. 10 más 10 menos 20, 0. Que es igual que el primer invariante acá. 20 más 0 menos 20, 0. Los tres invariantes para ambos tensores me tienen que dar lo mismo, porque no son dos tensores, es el mismo tensor que le hice un cambio de coordenadas. Y si le calculo obviamente autovalores a esto, me da lo mismo que autovalores a esto. Acá es un poco trivial calcular autovalores. Ya está diagonalizado, así que ya son los autovalores. Pero bueno, calcular tensiones principales no es más que esto. Resolver autovalores o con calculadora o calculando los tres invariantes y resolviendo la cúbica o cuadrática en la mayoría de los casos que les queda. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Qué consecuencias tiene no ordenar de mayor a menor? ¿Qué consecuencias tiene que no hablamos el mismo idioma? Si yo te hablo de sigma 1, te hablo del mayor. Y en todo el mundo, sigma 1 es el mayor. Y por eso es importante ordenarlo, porque si no me das otra cosa. Es como yo te pido tensiones tangenciales de torsión y me das sigma. No, lo llamamos tau. Tenemos que hablar un mismo idioma para poder entendernos. Y si vos me das sigma 1 y más grande, no estamos usando la misma nomenclatura. Y no es algo de esta cátedra. En el mundo, 1 es el más grande. Y se ordenan de mayor a menor. Porque después esto a futuro, si te dedicas a esas cosas, se automatizan y lo tenés que automatizar bien porque si no te da cualquier cosa. Bien, entonces, primer punto, calcular tensiones principales, es simplemente esto. El segundo era calcular direcciones principales. Entonces, calculamos direcciones principales y lo que son cosenos directores, que me olvidé de hablar hace un ratito, pero bueno, lo hablamos ahora. ¿Cómo calculamos direcciones principales? ¿Cómo calculamos autovectores? Ni siquiera nadie se anima a decir, pongo en la calculadora, calcula autovectores. Agarrás el tensor de tensiones y le restás. Agarrás el tensor de tensiones y le restás el sigma 1, 2 y 3 por la matriz identidad. Y bien, Erika, no sé si todo el mundo lo escucha bajito como yo, pero acaba de decir, agarrás el tensor de tensiones y le restás sigma 1, 2 y 3 por la identidad. Que es lo que me está diciendo, lo que está acá anotado. Pero cuando tengo esto, ¿cómo despejo justamente el autovector o la dirección principal de ese sistema? Si no tengo una calculadora o un programa que le ponga eigenvex y me devuelve esto. Si no tengo eso, ¿cómo lo hago a mano? Un sistema de 3 ecuaciones lineales y con eso operás. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que justamente es esto de acá. Buscas el subespacio, exacto, y para buscar el subespacio hago esa cuenta.
espero acordarme de memoria. Esto era 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, menos 20. Y mejor me dejo lugar para justamente restar. 10, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, menos 20. Eso era el tensor de tensiones. Y lo que vamos a hacer ahora es restarle sigma 1, 2 y 3 por identidad. O sea, cuando decimos sigma 1, 2 y 3, es 1 por vez. Le resto primero, por ejemplo, sigma 1, menos 20, menos 20, menos 20. Eso tiene determinante igual a 0, porque fue justamente lo que busqué antes. Y esto lo multiplico por un, voy a llamarlo BA, BB, BC, igual a 0. Resuelvo este sistema, que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El problema es que justamente esta matriz tiene determinante igual a 0, porque es lo que yo quería. Y estoy resolviendo un sistema que es indeterminado, que les debería hacer un poco de ruido si no se acuerdan de álgebra, porque si tengo un sistema indeterminado, tengo infinitas soluciones. ¿Cómo voy a resolver un sistema que tiene infinitas soluciones? Bueno, hay muchas maneras de resolver esto. La manera tal vez más correcta es decir, hay infinitas soluciones porque hay infinitas combinaciones de estos señores que cumplen esta igualdad, pero todas las combinaciones apuntan en la misma dirección. O sea, son un escalar por la dirección que estoy calculando. Entonces, para justamente calcular la dirección, una opción es agregar una ecuación más a mi sistema, que es pedirle a mi dirección que tenga norma 1. Si agrego esa ecuación a las 3 ecuaciones que tenía arriba, puedo resolver ahora el sistema y está determinado y tiene solución única. Si no meto la de abajo, lo de arriba tiene infinitas. Opción 1, entonces, agrego lo de abajo. Y la opción 2, que es más corto, pero no funciona siempre, siempre, y tengo que tener un poco más de cuidado, es, si yo sé que son infinitas, invento un valor. Propongo BA igual a 1 y despejo el resto para BA igual a 1. El problema de eso es que no puedo proponer cualquier igual a 1 porque no siempre tiene solución. En este caso, si se dan cuenta, BC está justamente desacoplado de BA y de B. Entonces no puedo proponer BC igual a 1 porque eso no va a tener solución. Entonces cuando tengo estos sistemas desacoplados, no siempre puedo decir invento un valor y despejo el resto. Entonces tengo que empezar a ver cómo escribirlos o tratarlo con la generalidad y en vez de calcular un vector, calcular la dirección genérica que está multiplicada por un escalar. Ahí métanse en el lío que quieran. Esta aclaración fue corta porque mucha gente que se pone a calcular esto a mano se encuentra con el problema de que tiene infinitas soluciones. Y está bien, tiene que tener infinitas soluciones porque justamente hay infinitas direcciones. Pero una vez que lo calculan, lo que tienen que calcular es la dirección normalizada. Cuando calculen los autovectores o las direcciones principales, tienen que estar normalizados. Porque es cierto que si yo pongo B1 igual 1, 1, 0, esto va a cumplir esa relación de ahí arriba. Pero para poder operar bien y llamarlo dirección principal, necesito que tenga norma 1. Entonces, calculen esto y después normalicen. Normalizar es simplemente dividir por la norma. Entonces, normalizan, calculan la norma, dividen todo lo de adentro por la norma es el módulo, y lo calculan normalizado de forma tal que tenga norma 1, y calculan los autovectores normalizados, ya sea con calculadora o armando el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y estos son nuestros autovectores.
Fíjense que estos tres autovectores son perpendiculares entre sí, entonces si calcularon dos, el tercero lo pueden calcular simple haciendo el producto vectorial entre los otros dos. Es decir, B3 salía al toque. Ahora vamos a ver por qué. Calculan B1 y B2 lo calculan haciendo B1, producto vectorial B3, y no se meten con el sistema de las ecuaciones con tres incógnitas, porque saben que son perpendiculares entre sí. Vuelvo un segundo para atrás, perdón, pero era muy importante. Cuando veían esto, tenían que notar, y me olvidé de preguntarles, que hay una dirección principal que salta al toque. Fíjense que la dirección Z no tiene tensión tangencial. Y eso era justamente lo que era una dirección principal. Si la dirección no tiene tensiones tangenciales, es principal. Entonces, viendo esto, podían sacar inmediatamente que Z es una dirección principal y que por lo tanto menos 20 es una tensión principal. Esta. Si saben que menos 20 es sigma 3, entonces Z, vuelvo a donde estaba recién, Z es B3. Eso no tenían que calcularlo, y si se daban cuenta de eso, se ahorraban de calcular esto, e inclusive, perdón que vaya y vuelva en las diapositivas, si ya saben que Z es principal, esto que era una cúbica, automáticamente lo pueden transformar en una cuadrática, porque pueden sacarse una raíz del problema, porque saben una solución. Pero bueno, este tipo de cuestiones era más importante para sus vidas cuando tenían que resolver cosas a mano. Ahora no sé qué tanto ganan con hacer esto de sacarse una raíz de una cúbica. Resolver una cúbica y una cuadrática es lo mismo cuando tenés una computadora. Entonces, estos son los autovectores y sacamos que esta es la dirección Z. Si los dibujamos, vemos que justamente Z coincide con 3 y por lo tanto las direcciones 1 y 2 están contenidas en el plano XY. Este ángulo 45 sale justamente de esta normal. B1 igual 0,707 quiere decir que me muevo 0,7 en esta dirección, me muevo 0,7 en dirección y esa es la dirección 1. Entonces, le hago el A cos de 0,77 y esto me da 45. Y ahí es el 45 que está abajo, es decir que B1 la puedo escribir como 0,707 o como el coseno de 45, acá vuelve a ser el coseno de 45 o el seno de 45, depende de cómo lo quieran escribir, 0. Y este B1 es igual a este B1. Acá lo escribo como el versor, acá lo escribo como los cosenos directores. Que nuevamente tenía tal vez mucho más sentido cuando esto tenía mucho más contenido y resolución geométrica. Pero bueno, los cosenos directores sí se siguen usando en temas numéricos, entonces no está totalmente perdido, pero sí se usa cada vez menos. Pero bueno, los cosenos directores no son nada más que esto, escribir el mismo versor, pero como el coseno del ángulo que forma B1 con X y 1 con Y. B2, por ejemplo, va a formar 90 más 45, 135. 135 con X y 45 con Y. Y eso es escribirlo como cosenos directores en vez de como lo tienen escrito arriba. Si les piden únicamente dirección principal, lo escriben de esta manera. Si explicitan cosenos directores, agregan simplemente calcular el ángulo y ponerlo como el coseno del ángulo. Y nada más. Lo otro que podemos hacer es que este mismo cubo,
cuando lo escribí, lo dibujamos en X y Z, tenía sigma X, sigma Y y tau XY, lo tienen al principio de la diapositiva del ejercicio. Cuando lo giran y lo dibujan en el plano 1, 2, tienen únicamente sigma 1 y sigma 3, porque sigma 2 era 0. Es el mismo cubo, porque es el mismo punto, con las mismas tensiones, solo que al escribirlo en la terna principal tengo solo 2 flechas, y cuando estaba en la terna X y Z tiene 1, 2, 3, 4, 5 flechas. Pero es el mismo cubo que lo escriben en una terna o en la otra. Si les piden explícitamente dibujar el cubo, es hacer esto. Dibujar el cubo en la terna X y Z y después lo rotan a la terna principal. ¿Se entendió? Asumo que sí. Y voy a hablar muy pero muy rápido de Moore. Me paran cuando no entienden. Esto es el cubo en X y Z. La construcción de Moore que vamos a ver en esta materia es solo el caso de estado plano. ¿Esto acá es un estado plano? ¿Se acuerdan que era un estado plano? Sí, porque no hay tensiones tangenciales en Z. No hay tensiones tangenciales en Z y eso indicaba que sea un estado plano. Perdón, no hay tensiones tangenciales, sí, no hay tensiones tangenciales en Z. Que había un eje principal, entonces Había un eje creo principal que igual a 0. ¿Sí? Siempre hay sí. ejes principales. Siempre tenés al menos 3 ejes principales. O son 3 o son infinitos, pero siempre tenés algunos. Ahora, el estado plano era cuando uno de los ejes era igual a 0. El tema es que para aplicar la construcción de Moore, me referí mal, no solo necesito que sea un estado plano, sino que necesito que esté escrito que el tensor lo escriba respecto a ese estado plano, que es un detalle que me estoy olvidando. Y esto de acá, no es eso, el X, perdón, los planos X y Z no es el plano en el cual está contenida las tensiones. Básicamente, voy de vuelta, lo que necesito es armar un eje cartesiano para aplicar Moore de esta manera, y por eso no me gusta este ejercicio, pero lo suelen tomar, así que lo damos por esa razón. Para aplicar la construcción de Moore, necesito que esté referido justamente a que uno de los 3 ejes cartesianos, sea justamente el eje principal igual a 0. Ahí va, no me salía. Es decir, necesito algo de este estilo. Que uno de los 3 ejes sea un eje principal igual a 0. Ahí está mejor explicado. Para realizar la construcción de Moore que vemos en esta materia, necesitamos que uno de los ejes sea un eje principal igual a 0. Y en este caso, ni X, ni Y, ni Z es un eje principal igual a 0. Entonces, tenemos que hacer una trampita, que es transformar esto en algo que sí me sirve. Y lo que hacemos es separar el plano Z, que lo podemos separar únicamente porque está desacoplado de X y Z. No es que saco una flecha felizmente. Esto lo puedo hacer únicamente porque el plano Z está desacoplado de X y de Y. Desacoplado quiere decir que acá tengo ceros. Si tengo 0 acá y acá, Z está desacoplado de X. Si tengo 0 acá y acá, Z está desacoplado de Y. Entonces, cuando tengo este caso, el eje Z está desacoplado de X y de Y, y lo puedo separar de esta forma, haciendo la suma de esos dos estados. Y ahora sí, esto es un plano
un estado plano donde puedo trabajar con more. Porque uno de mis ejes principales es igual a 0. Entonces voy a hacer more únicamente para esto. No para el original. Voy a hacer more y puedo hacer more sobre esto. ¿Se entendió? Porque no lo dije de la manera más clara de entrada. Por favor, deténganme cuando no se entienda porque me parece que no estoy siendo tan claro. Entonces, como necesito un plano principal igual a 0, lo separo de esta manera, que solo lo puedo hacer porque sigma z es principal, y por lo tanto está desacoplado, y entonces voy a realizar la circunferencia de more para el plano XY, pero únicamente para este caso acá. Voy a hacer la circunferencia de more para ese plano XY, de ese estado de tensiones. Y voy a trabajar con eso. Bien, si me siguen hasta acá, lo que tiene de particular la construcción de la circunferencia de Moore es que los signos de los taus no respetan los signos que veníamos haciendo antes, o sea, analíticamente este es positivo porque va en la dirección de Y y este es positivo porque va en la dirección de X. Cuando hacemos construcción de Moore, el signo de los taus no depende de eso, sino depende del sentido de giro. Entonces, vemos que este tau, el tau violeta, respecto al origen, gira de esta manera y esta dirección es lo que llamo positivo. Entonces, tau xy es positivo. En cambio, este de acá, el tau asociado al plano y, gira en esta dirección y por lo tanto el tau asociado al plano y es negativo. Repito, este va a ser positivo y este va a ser negativo por el sentido de giro que tienen estas tensiones tangenciales. Tomo momento respecto a ese punto y veo que la violeta gira horario, que llamé positivo, y la celeste gira antihorario, que llamé negativo. Eso para los signos de tau. El signo de sigma es, como siempre, tracción positivo, tracción positivo. Entonces, tengo mi cubo, tengo mis valores y empiezo a dibujar los puntos. Sigma X tiene más 10 y más 10 porque habíamos dicho que esto era positivo. Me muevo más 10 y me muevo más 10 y ese punto ahí es el plano X. Este punto ahí es el plano X. Avanzo al plano Y. Me muevo más 10 y me muevo menos 10 en tau, porque habíamos dicho que este era negativo. Me muevo más 10, menos 10, y este punto ahí es el plano Y. Teniendo X e Y, lo junto mediante una recta, que justo me quedó horizontal, porque el ejercicio es simple. Y en ese centro, que no necesariamente me tiene que quedar horizontal, pero bueno, junto el plano X con el plano Y, en ese centro pongo el compás y realizo esa circunferencia. De modo de que pase por el plano X y por el plano Y, con centro donde juntaba, donde el punto del centro que juntaba el plano X con el plano Y. Bien, entonces, tenemos una circunferencia, teníamos el plano X y el plano Y, y todos los puntos de este plano que estamos trabajando caen sobre esta circunferencia. Entonces, tenemos infinitos planos, cada plano tiene un conjunto de X y tau, de sigma y de tau. Hay un plano particular que es este, que tiene el máximo sigma y tau igual a 0, y eso es lo que habíamos llamado principal 1. Máximo sigma y tau igual a 0. Y tenemos otro, del otro lado, que tiene mínimo sigma y tau igual 0, que era lo que llamamos sigma 2. Entonces, de esta manera, podemos gráficamente calcular cuánto vale sigma 1 y sigma 2, midiendo esto. Si medimos esa distancia, medimos cuánto vale sigma 1. Si esto valía 10, esto vale 20, y vemos que justamente
esto vale 20 y esto vale 0. Que era lo mismo que calculamos analíticamente hace un rato, lo podemos sacar gráficamente. Lo otro que hacemos con MOR es dibujar trazas. Y empecemos dibujando la traza, no, se llama el polo de trazas y el polo de normales. Empezamos con el polo de trazas. Para dibujar el polo de trazas vemos que esta es la dirección X. Esta es la traza de X. La traza del plano es perpendicular a la dirección. Entonces, esta es la traza de X. Me paro en X y dibujo la traza de X. Esta después es la dirección de Y y por lo tanto esta es la traza de Y. Me paro en Y y dibujo la traza de Y. Donde se juntan esas dos rectas es mi polo de trazas. En este caso molesto y particular coincide con Y, pero puede caer en cualquier lugar sobre la circunferencia. Donde se junta la traza de X con la traza de Y es el polo de trazas. Tenemos otro polo más, que es el polo de normales. Entonces veamos cómo tratar el polo de normales. Similar a lo que hacíamos antes, buscamos la normal del plano X, y vamos al punto del plano X y dibujamos la normal del plano X. Después buscamos la normal del plano Y, una línea vertical, vamos al plano Y y dibujamos la normal del plano Y. Donde se interseca la normal del plano Y con la normal del plano X, es decir, ese punto lo llamamos polo de normales. Tenemos el polo de trazas y el polo de normales, no pueden caer en cualquier lugar de la circunferencia, en este caso particular justo coincide con X y con Y. Lo que siempre respetan estos dos polos es que están diametralmente opuestos, es decir, si uno está acá, el otro está acá, diametralmente opuestos. Y después, conociendo estos polos, puedo medir, por ejemplo, el ángulo que forma el plano 1 y el plano 2 con X y con Y, y lo puedo hacer con las trazas, es decir, si junto el plano 1 con la traza, con el polo de trazas, esto es la traza del plano 1. Y si junto el plano 2 con el polo de trazas, esto es la traza del plano 2. Puedo hacer lo mismo con normales, y si junto el plano 1 con el polo de normales, esta es la normal del plano 1. Y acá está mal. Esto tiene que decir 1. La normal del plano 1. Y si junto el plano 2 con el polo de normales, tengo acá la normal del plano 2. Por último, teniendo todo esto, hago la aclaración por las dudas, o trabajo con el polo de trazas o trabajo con el polo de normales. No tiene sentido trabajar con ambos polos. Acá estamos dibujando ambos polos para mostrárselos, pero es redundante. Y es generalmente más común dibujar las cosas con respecto al polo de normales. Entonces vemos que esto acá era la normal de X, esto acá es la normal de 1, y justamente ese ángulo ahí, 45, es el ángulo que forma X con 1. 45 es el ángulo que forma X con 1, vuelve a estar mal esto. Y acá 45 es el ángulo que forma X con 1. Ese mismo cubo de ahí es el cubo que habíamos dibujado rotado antes, solo que antes lo dibujamos en 3D y ahora lo estamos dibujando en 2D. Y esto sería MOR para estado plano. Hay otro MOR para estado triple que no operamos con todo esto, no empezamos a tirar ángulos. Se puede hacer, se puede calcular ángulos y tensiones normales y tangenciales en el MOR de estado triple, pero no lo vemos. Me parece ya un exceso casi ver esto, porque esto sí no se usa. No conozco a nadie que lo siga utilizando. El MOR de estado triple sirve también para sacar conclusiones, pero no para calcular cosas. Entonces, hago primero una pausa para que quede claro que lo que vamos a ver después es distinto a lo que estamos viendo ahora. Esto fue MOR para estado plano, donde necesitamos que el eje sostén, el eje donde no estamos dibujando las cosas, sea un plano principal. Sea un plano principal. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió más o menos esto?
Hay un silencio. Gracias, Joaquín. Bien. Por último, entonces, esto es el MOR de estado plano. Una cosa muy separada es el MOR de estado triple. Entonces, hacemos un nuevo gráfico totalmente distinto al anterior. Totalmente distinto, que tiene muchas cosas en común. El MOR de estado triple nace de MOR de estado plano, pero después cómo operar es distinto. Entonces, vuelvo un segundo para atrás. Vuelvo, lo tenemos acá. Antes trabajamos con una circunferencia, y justamente cuando trabajamos con esta circunferencia de acá, lo que estábamos trabajando era calcular todos los planos que eran perpendiculares a Z. Justamente si estamos trabajando sobre el plano XY, estamos trabajando perpendicular a Z, y todos estos puntos de acá son los infinitos planos perpendiculares a Z. X es perpendicular a Z, Y es perpendicular a Z, pero 1 y 2 también son perpendiculares a Z. Estamos calculando planes perpendiculares a Z, y todos los planos, los infinitos planos que son perpendiculares a Z, están contenidos en esta circunferencia. Cuando vamos al triple es algo similar. Esta circunferencia tiene los infinitos planos perpendiculares a el eje 3. Pero de la misma manera que pudimos formar esta, podemos formar otra, por ejemplo esta, que tenga los infinitos planos perpendiculares a 1. Por ejemplo, entre los infinitos planos perpendiculares a 1 tenemos a el plano 2 y el plano 3. Por último, tenemos esta circunferencia, que son los infinitos planos perpendiculares a 2, entre los cuales se encuentra sigma 1 y sigma 3. Y después, mediante un poco de matemática, podemos demostrar que cualquier otro plano que no es perpendicular a 1, a 2 o a 3 está contenido en esa zona color violeta. Es decir, este plano de acá es perpendicular a 1. Y este plano de acá es perpendicular a 2. Cualquier cosa que está por acá adentro es un plano posible, pero no perpendicular a los ejes principales. Y cualquier plano que no está pintado violeta es imposible. ¿A qué me refiero con imposible? Nuevamente yo tengo un cubo con un estado tensional. No me acuerdo cómo eran bien las flechas, pero algo de ese estilo. Tenía ese cubo con un estado tensional. Y eso estaba escrito en X y Z. Bien, este cubo, escrito en X y Z, tiene estas tensiones en X y Z, pero yo podía cambiar las coordenadas y buscar otra combinación de sigma y tau al ir rotando mi cubo. Entonces, cuando roto mi cubo, me aparece un par sigma tau distinto para cada plano, pero todas esas posibilidades tienen que caer acá adentro. Es decir, el máximo sigma que puedo tener es esto. No puedo tener un sigma por acá. Ningún plano de todos estos que tengo al rotar mi cubo me puede dar un sigma por acá. Y ningún plano me puede dar un sigma menor a sigma 3. De la misma forma, ningún plano me puede dar un tau mayor a este. No puedo caer por acá. Este plano es imposible. No puedo tener un plano que tenga esta combinación de sigma y esta combinación de tau. Eso no es posible. No hay ningún plano que tenga esas tensiones. Y tampoco hay ningún plano que tenga estas tensiones. Todas las posibles combinaciones de sigma y tau están contenidas en la zona violeta. Alguien levantó el micrófono, te escucho. Lo activé sin querer, Felipe, mil disculpas. Y eso representa esa zona violeta, y nuevamente la circunferencia de MOR triple te sirve para nuevamente ver el gráfico y tener una idea de qué tensiones tiene mi cubo. Fíjate que la compresión y la tracción son igual, entonces no está ni muy comprimido, no está predominantemente comprimido ni predominantemente traccionado. Puedo ver cuánta tensión tangencial tengo, cuánto corte tengo en la sección. Si, por ejemplo, tengo unas circunferencias así, quiere decir que está muy traccionado mi cubo y que tiene este corte como máximo. Entonces, gráficamente te tiro una idea de cuál es el estado más o menos que tiene. No vamos a empezar a tirar ángulos y calcular cosas,
Pero si vemos esta circunferencia de Moore, en sigma tau, nos da una idea de qué tiene mi punto. Y nos da mucho más idea cuando nos metemos en otras cosas más complicadas que no nos vamos a meter ahora. Pero bueno, para eso se usa ese gráfico y también medio que para eso se usa este gráfico. No se suele ya usar para calcular tensiones y ángulos.